Vamos a ver un museo que nos hace mucha ilusión porque es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y aparte de que es un museo original, es el único de España. Tiene muchos objetos rescatados de barcos que naufragaron por esta zona, pero es que además está ahí todo el tesoro, las monedas que se encontraron en el barco Nuestra Señora de las Mercedes y que rescató la empresa cazatesoros Odyssey de Estados Unidos. Y finalmente, tras un juicio, España ganó y aquí se encuentran las monedas de oro, plata que venían en el barco. Así que nos hace mucha ilusión verlas. Llegaron a España 208 años después de haber salido de Uruguay. Así que vamos a verlo. La entrada vale 3 euros. Y se accede por esta rampa. El museo es todo esto que está aquí acristalado. Estamos en el Museo de Arqueología Subacuática, se llama Arqua. Mirad, ahí enfrente tenemos las monedas que se recuperaron del barco Nuestra Señora de las Mercedes, que no sé si habéis visto por la película y la serie del Odyssey, que fue el que se encargó de buscarlo, de encontrarlo, porque ya van buscándolo mucho tiempo. Y ahí están las monedas, vamos a ver si nos podemos acercar. A través de una prospección de magnetómetro de protones, se localizan los objetos que hay en el fondo del mar de diferentes naufragios y se recuperan con estas maquinitas. El vehículo está operado remotamente y hay una infinidad de cosas, ánforas, muchísimas piezas que se han recuperado del fondo del mar. Emocionante tiene que ser recuperar, ¿verdad? Objetos del mundo submarino. Tiene que ser, Es curioso que parte de los objetos encontrados siguen en agua y por lo visto es para evitar su degradación acelerada. Mirad, y aquí tenemos un barco fenicio del siglo VII a.C. encontrado en la playa de la isla, en Mazarrón. Fijaos, es increíble. Del siglo VII a.C. Y aquí ya nos explican cómo restauran esos objetos encontrados en el mar. Y todos los que de aquí han sido encontrados frente a las costas de Cartagena, Cabo de Palos, toda esta zona. Estas son monedas griega, púnica, fenicia, hispano-cartaginesas. Mira, esta aquí abajo parece un ajedrez. Anda. Desboto que representa una mano con los dedos anular y meñique doblados, en la posición clásica de bendición latina. Manos a base de bronce con iconografía en relieve. Es del último cuarto del siglo I a.C. Miren las ratas, no podían faltar en la bodega de un barco. Claro, aquí pone que había epidemias porque eran auténticos infiernos flotantes. Las ratas se ocultaban en las bodegas, dejando entre los alimentos regueros de orina y excrementos.
y había muchas epidemias por ese motivo. Y aquí tenemos ya de cerca el cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. ¡Buah! ¡Qué emocionante! Todo que ser recuperarlo después de tantos años o siglos en el mar. El 9 de agosto de 1804 zarpó del puerto de Montevideo, Uruguay, procedente de Lima, Perú y con destino Cádiz, una escuadra de la Armada Española bajo el mando del brigadier José Bustamante y Guerra. Estaba formada por 4 fragatas: Gran Fama, Medea, Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Clara. Su misión era transportar caudales, frutos y otros efectos, aprovechando la paz reinante en Europa tras la firma del Tratado de Amiens. Pese a este acuerdo, Inglaterra decidió atacar a la escuadra española, que cumplía la misión por orden de Godoy, primer ministro de Carlos IV, de transportar caudales de efectos de la Real Hacienda desde América a la península. Como consecuencia de este ataque, Nuestra Señora de las Mercedes se hundió y las otras 3 fragatas fueron apresadas. 2 siglos después, el yacimiento fue expoliado por Odyssey Marine Exploration, una empresa cazatesoros norteamericana, dando lugar a un complicado litigio en los tribunales de Estados Unidos entre la empresa y el Estado español, que reclamó la propiedad del buque y su cargamento. Las monedas y los documentos conservados en diferentes archivos han sido cruciales en un proceso que finalmente ha sido favorable a los intereses de España. De este modo, los restos de pez extraído ilegalmente han sido devueltos a su legítimo dueño, el Estado español. Esto es lo que os decía, que se puede ver en la serie y en la película que hay al respecto. Y todo este tesoro recuperado llegó a España en febrero de 2012. En estas monedas se observan muy bien los efectos del fuego y del calor a causa de la explosión cuando atacaron el barco. Y aquí vemos un montón que están pegadas, están fundidas unas con otras. Se recuperaron aproximadamente 600.000 monedas que pertenecen al sistema monetario español de la época de los Borbones, la mayoría del reinado de Carlos IV, pero también hay de Carlos III y de Fernando VI. Este ancla de hierro forjado procede de una nave naufragada en la costa este de Estados Unidos entre los siglos XVIII y XIX. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Y si os ha gustado, pues no os olvidéis dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos. Ya sabéis que es completamente gratuito y así nos apoyáis. Y nada más, hasta la próxima excavadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.